Los tilacoleónidos, popularmente conocidos como leones marsupiales, son una familia extinta de marsupiales depredadores que fueron endémicos de Australia desde el Oligoceno tardío hasta el Pleistoceno tardío. A pesar de su nombre común y de su apariencia física general, lo cierto es que los leones marsupiales no estaban en lo más mínimo emparentados con los leones actuales ni con ningún otro félido, pues eran marsupiales. Sin duda el miembro más conocido de esta familia es el propio tilacoleo, un gran depredador del tamaño aproximado de un jaguar que vivió en Australia durante el Plioceno y el Pleistoceno. No obstante, los miembros de esta familia empezaron como pequeños depredadores arborícolas del tamaño aproximado de una ardilla. Los tilacoleónidos pertenecen a un orden de marsupiales australianos mayoritariamente herbívoros llamados diprotodontos, cuyos miembros incluyen por ejemplo a las zarigüeyas australianas, los canguros y sus parientes, los koalas y los wombats, y de hecho se considera que entre los miembros de este orden de marsupiales los parientes vivos más cercanos de los tilacoleónidos son precisamente los koalas y los wombats, y si bien no cabe duda de que los leones marsupiales compartieron un antepasado común con wombats y koalas, que era herbívoro, pues curiosamente los miembros de esta familia de marsupiales decidieron cambiarse a una dieta carnívora. El miembro más antiguo, aunque no el más primitivo de esta familia, es el género Huacaleo, que vivió en Australia desde el Oligoceno tardío hasta el Mioceno tardío hace aproximadamente entre 25 y 10 millones de años atrás. Las especies más primitivas y tempranas de Huacaleo que vivieron durante el Oligoceno tardío tenían el mismo tamaño aproximado de un gato doméstico y muy probablemente eran depredadores principalmente arborícolas que cazaban diversas presas en el dosel de la selva tropical, como por ejemplo aves, reptiles y pequeños mamíferos. Por otro lado, las especies más tardías de huacaleo que vivieron durante el Mioceno tardío tenían aproximadamente el mismo tamaño de un leopardo con unos 50 kilos de peso y probablemente se alimentaban de presas como aves, reptiles y otros diprotodontos como por ejemplo zarigüeyas y antiguos parientes de los canguros. Sin embargo, el género Huacaleo finalmente se extinguió hace unos 10 millones de años, muy probablemente como resultado de la aridificación del continente australiano, que provocó la desaparición gradual de las antiguas selvas tropicales y su reemplazo por pastizales y tierras boscosas más abiertas y áridas. Por otro lado, entre otros géneros basales de la familia de los tilacoleónidos podemos encontrar por ejemplo al género Lecaneleo, un pequeño depredador arborícola con apenas poco más de 1 kilo de peso que vivió en Australia entre el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano, de modo que convivió con algunas de las especies más tempranas de huacaleo, mientras que también tenemos al verdaderamente diminuto género Microleo, un pequeño depredador del tamaño de una ardilla gris que vivió en Australia aproximadamente también durante el Mioceno temprano y cuya morfología de sus afilados dientes premolares parecidos a dagas indican que al igual que los otros miembros de su familia también era carnívoro, posiblemente alimentándose de presas como insectos, pequeños reptiles, aves y sus huevos. Sin embargo, todas estas formas basales de tilacoleónidos se extinguieron por completo en la transición del Mioceno al Plioceno, probablemente como resultado de la progresiva aridificación del interior australiano, lo que únicamente dejó a un solo género de esta familia capaz de sobrevivir en este nuevo ambiente. Por supuesto que me estoy refiriendo a nuestro buen amigo el propio género Tilacoleo. Tilacoleo cuenta con 3 especies actualmente reconocidas, siendo la primera de ellas la especie Tilacoleo ili, que vivió durante el Plioceno temprano hace aproximadamente unos 5 millones de años, y que con aproximadamente unos 25 kilos de peso es también la especie más pequeña del género. Tilacoleo ili convivió durante el Plioceno con la especie Tilacoleo crasidentatus bastante más grande, pues ya podía alcanzar un peso de unos 50 kilos. Tilacoleo crasidentatus muy probablemente era un hábil depredador de emboscada que acechaba a sus posibles presas oculto entre la maleza o entre los árboles esperando el momento perfecto para saltar encima de ellas, siendo que entre algunas de dichas posibles presas pudieron haber estado wombats, canguros y ejemplares jóvenes de grandes aves no voladoras. Sin embargo, con el final del Plioceno un cambio climático y la consiguiente aparición de espacios más abiertos llevó a la aparición de grandes herbívoros megafaunales como por ejemplo enormes diprotodontes y grandes canguros de cara corta estenurinos, siendo que en respuesta evolucionó la mayor y más masiva especie de león marsupial Tilacoleo carnifex exclusivamente para depredarlos. Tilacoleo carnifex fue la última especie de su género y de toda su familia, así como también la más grande de todas, pudiendo llegar a alcanzar un peso estimado
estimado de entre 80 y 120 kilos, con algunos de los machos más grandes, posiblemente rondando incluso los 160 kilos de peso. Thylacoleo carnifex tenía un cráneo relativamente corto pero muy fuerte y robusto, armado con unas poderosas mandíbulas que le daban una mordida excepcionalmente fuerte, haciéndole capaz incluso de matar presas hasta varias veces más grandes que él mismo, y aunque el león marsupial competía con depredadores aún más grandes como el famoso varano gigante Varanus priscus, y el enorme cocodrilo terrestre Quincana, la excelente habilidad que Thylacoleo carnifex habría tenido para trepar árboles probablemente le habría permitido arrastrar a sus presas hasta lo alto de las ramas, para ponerlas a salvo de los competidores. Lo cierto es que durante el Pleistoceno Thylacoleo carnifex fue muy exitoso extendiéndose por gran parte del territorio australiano, y eventualmente encontrándose con los primeros humanos en llegar al continente, los antepasados lejanos de los aborígenes australianos hace unos 65.000 años. Sin embargo, a pesar de haber sido muy exitoso en Australia durante el Pleistoceno Thylacoleo carnifex, finalmente se terminó extinguiendo hace aproximadamente unos 40.000 a 30.000 años atrás, posiblemente como resultado de una combinación fatal entre la cacería y la modificación del hábitat mediante incendios provocados por parte de los antiguos humanos y el cambio climático natural de la Tierra, factores que en conjunto habrían provocado la extinción de los grandes herbívoros de la megafauna y la desaparición de buena parte de su hábitat natural, siendo que un gran y robusto depredador de emboscada adaptado a cazar presas grandes y lentas como Thylacoleo carnifex habría sido incapaz de ir tras presas más pequeñas y rápidas en grandes espacios abiertos. De este modo, acababa de caer una de las mayores y más extrañas dinastías de marsupiales depredadores que Australia había conocido. No obstante, la increíble historia evolutiva de los leones marsupiales es también una prueba de los increíbles extremos evolutivos a los que la fauna australiana puede llegar.